Estimados amigos del programa Vértice, les saluda el profesor Edison Tabra, profesor de la maestría en Derecho en la Empresa de la Pontificia Universidad Católica. Me encuentro con la profesora Bonnie Palifka, docente del Tecnológico de Monterrey, de México, quien en esta ocasión nos va a hablar sobre el tema de corrupción y su relación con el crimen organizado y el lavado de dinero, que son temas que también en el Perú están en permanente discusión. Bonnie, bienvenida una vez más al programa Vértice de la Universidad Católica. Muchas gracias, es un placer. Bonnie, hay una pregunta que siempre los alumnos me suelen consultar respecto a la corrupción, sobre todo los chicos que están ligados a empresariales. ¿La corrupción nace de un incentivo o nace de una necesidad? Puede ser de ambas partes, pero la necesidad es un incentivo, ¿no? Y sin embargo, la necesidad no es el justificante en la mayor parte de los casos. O sea, vemos gente con muy buenos ingresos que todavía son corruptos y que siguen buscando. Sobre todo es la codicia más que la necesidad. Hay obviamente casos de personas que no ganan lo suficiente para dar sustento a sus familias, pero inclusive hay gente que trabajan en esas condiciones que no recaen en la corrupción, entonces tampoco es justificante. Muchas veces se utiliza ese diálogo para justificarlo y como que para convertir el soborno en una propina, pero las propinas son pagos que incentivan a la gente a hacer bien su trabajo. Un soborno es un pago para que la persona no cumpla con su deber del trabajo. Entonces son muy diferentes. La corrupción es el resultado, por lo general, de incentivos. Y, por ejemplo, es parte de las instituciones y los incentivos, y también de la ética personal de cada quien. Perfecto. En la experiencia que tú tienes ya llevando investigaciones respecto a la corrupción, ¿tú encuentras alguna distinción de las causas de esta en los países de Hispanoamérica o en Estados Unidos o en Europa o en Inglaterra, Bonnie? Pues las causas suelen ser las mismas. O sea, siempre es por una combinación de los incentivos, por ejemplo, de que hay dentro de un trabajo, de que tienes incentivos, bien sea desde arriba, desde tu jefe, o de que tienes esta necesidad porque no te pagan bien, pero no te pagan bien porque saben que vas a estar extrayendo sobornos por ahí. Lo que cambia de un país a otro realmente es el grado y es hasta dónde se llega y si es un caso de un individuo, de una decisión individual, o si es un problema sistémico y jerárquico o de que ya penetró todo el sistema de tal forma a veces de que las mismas reglas están mal diseñadas precisamente para favorecer y permitir la corrupción. Ajá. Ahora, se dice mucho, siempre es recurrente el comentario de que en el sector privado suelen presentarse menos casos de corrupción, a diferencia del sector público, de la administración pública. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Cuál es tu perspectiva de acuerdo a los estudios que has hecho, Bonnie? No estaría del todo de acuerdo con esa aseveración. Lo que pasa es que en el sector privado los casos son menos sonados, porque si una empresa, por ejemplo, encuentra que uno de sus empleados estaba recibiendo sobornos o moches, lo que dicen aquí moches, sobornos de parte de otro empleado, por ejemplo, el encargado de compras de una empresa selecciona el producto de otra empresa porque del empleado de esa empresa está recibiendo regalos. Ese es un caso de corrupción en el sector privado.
Pero lo que va a hacer la empresa es simplemente va a correr a ese empleado y no va a estar muy sonado el caso. Entonces, realmente no tenemos una buena medida, una buena medición de cuánta corrupción hay en el sector privado. Hay algunos estudios, por ejemplo, de KPMG, que identifican los tipos de corrupción y hasta perfiles de las personas que son identificados como fraudulentos dentro de las empresas. En el sector público hay mucho más interés en detectarlo porque el impacto va a ser para toda la sociedad y son o fondos de los impuestos, o sea, de que tú y yo estamos pagando, que no se están destinando a su uso oficial, o son fondos que vienen de organizaciones internacionales y a ellos les interesa que se utilice bien su dinero. Entonces, muchas veces se pone más lupa sobre la corrupción que ocurre en el sector público que en el sector privado. Dicho eso, también las empresas tienen hasta cierto punto más incentivo, mayor incentivo de minimizar la corrupción dentro de la empresa, porque su razón de ser es maximizar las rentas de la empresa. Si hay corrupción dentro de la empresa, entonces eso va a mermar las ganancias de la empresa y van a querer correr a esos empleados. En el sector público hay un problema mayor porque el, el fin del gobierno no es maximizar las ganancias. Sí es o debería ser proveer de servicios para el bien de la sociedad. Sin embargo, en muchos casos nos olvidamos de que las personas que ocupan estos puestos son seres humanos que son egoístas y si no hay un contrapeso van a actuar en sus propios intereses. Y muchas veces, bueno, en algunos países, esos seres humanos, cuando les das un poder discrecional sobre el uso de recursos, por ejemplo, van a aprovechar ese poder para organizar las actividades de su oficina de tal forma que puedan extraer rentas para sí mismo y no para el bien de la sociedad. Muy bien. Ahora, en el Perú se han estado dando algunos intentos para reducir, por ejemplo, los casos de corrupción en el sector privado, ¿no? Llámese la implementación de códigos de buenas prácticas, códigos de ética. Recientemente, aunque ya lleva un año ya de implementado, se promueve la implementación de políticas de prevención o llamadas de cumplimiento normativo. También se han implementado o están en vías de hacerlo, por ejemplo, lo que son los canales de denuncia y su tratamiento adecuado por parte de la empresa. De la experiencia y la perspectiva que tú tienes, de repente en otros países, estas propuestas, ¿qué tanto has visto que se han tratado y qué efectos han producido? O de repente, ¿qué defecto le encuentras a ellas? Hay ejemplos de iniciativas positivas, pero mucho depende de qué tanto impacto real tienen. Porque si es pura fachada, si nada más dicen, miren, empresas hagan esto, pero no cambia nada de fondo, entonces hay una disonancia cognitiva. Las empresas intentan actuar de forma honesta, pero cuando llegan a realizar sus trámites y aquí tiene el dicho, el que no tranza no avanza, ¿no? Si llegan a hacer los trámites y no logran hacerlo sin sobornos, entonces van a decir, pues, ¿para qué hago mi esfuerzo si los gobiernos locales no ponen también su parte? Entonces es muy importante que no sea únicamente del lado de las empresas. Y si le agregamos el factor del crimen organizado y de que algunas de esas empresas son
operadas por el crimen organizado, entonces entra un factor mucho más fuerte. O sea, les vas a decir que no hagan algo que van a hacer de todas formas, porque aparte del poder económico tienen armas. Entonces ahí se complica la situación, obviamente. Muy bien. Ahora, hablar de la corrupción implica también que está relacionado a otros problemas, ¿no? Que tú en tu trabajo ya sobre corrupción y gobierno mencionas, ¿no? Que es el tema de crimen organizado y de lavado de dinero. ¿De qué forma estos tres problemas no mencionados se interrelacionan y se manifiestan en la sociedad y en el país? Bueno, podemos empezar con el hecho de que el crimen organizado suele corromper al gobierno, a los servidores públicos, a los representantes, pero también corrompen a las empresas. Pueden pagar a empresas de transporte o a los bancos, las instituciones financieras. Hay casos donde los bancos están lavando el dinero de los cárteles, por ejemplo, y saben que lo están haciendo, pero ¿qué se le va a hacer? O sea, si yo soy un empleado de un banco y entra un sicario a depositar o a enviar dinero a Estados Unidos, pues ¿qué le voy a hacer? Yo tengo mi familia y no quiero que les pase nada, ¿verdad? Entonces se complica mucho en ese sentido. Ahora bien, he hablado de cómo el crimen organizado corrompe el gobierno, pero muchas veces la corrupción dentro del gobierno es lo que permite que se establezca el crimen organizado, porque históricamente e internacionalmente sabemos que el crimen organizado llena los huecos que deja el gobierno. Cuando el gobierno no cumple con su deber, deja abierta la puerta para el crimen organizado, porque ellos llegan y hacen lo que no hace el gobierno. Establecen la justicia, establecen la ley y el orden, establecen seguridad, dan préstamos, construyen iglesias y escuelas y calles y la infraestructura, clínicas que requiere la sociedad. Entonces se vuelve todavía más legítima la organización de crimen organizado que el mismo gobierno. Entonces, si el gobierno es corrupto y por lo tanto no le alcanzan los recursos para hacer todo lo que debería hacer, o si no cumple con su deber debido a la corrupción, entonces el crimen organizado puede infiltrar. El lavado de dinero embona con ambas partes, porque si tienes servidores públicos que son corruptos, ellos necesitan lavar su dinero. También el crimen organizado necesita lavar su dinero. A veces utilizan las mismas instituciones para lavar el dinero. A veces los del crimen organizado están lavando el dinero de los políticos corruptos. A veces los políticos corruptos tienen que lavar el dinero que recibieron del crimen organizado en sus campañas, por ejemplo, o en otras actividades. Entonces, están muy interconectadas estas tres actividades. Y una de las formas más prometedoras de combatir tanto la corrupción como el crimen organizado, entonces, es a través del lavado de dinero y de congelar los bienes lavados. En este sentido, las iniciativas internacionales pueden jugar un papel muy, muy importante, porque pueden llegar gobiernos extranjeros, por ejemplo, de Estados Unidos o de la Unión Europea, y pueden aplicar leyes en casos donde las autoridades locales no se atreven o no tienen interés en aplicar la ley. Bonnie, digamos, para culminar esta entrevista,
muy interesante las ideas que nos manifiestas y que serían importantes de considerarlas, ¿no? Para quien labora en el sector privado, en el sector público, de la investigación que has hecho en materia de corrupción y en el análisis que has hecho en el sector empresarial, en el sector público. Nos olvidamos de un actor que de repente por ahí no lo consideramos, o por lo menos no se considera, que es la sociedad civil. También se puede decir que la sociedad civil, que no necesariamente puede ser empresa o el sector público, también tiene una responsabilidad con combatir la corrupción. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, como estoy involucrada en dos organizaciones civiles aquí anticorrupción, yo creo que el papel que puede jugar es muy importante. Hay iniciativas aquí en Monterrey, perdón, en México, que han salido de la sociedad civil, que han tenido éxito en reformar las leyes. Por ejemplo, ya hemos obligado a los servidores públicos de declarar sus bienes, sus ingresos y sus conflictos de interés. Entonces, esa fue una ley nueva que se introdujo el año pasado, antepasado. Aquí en Monterrey hemos propuesto y hemos logrado que se mejorara la ley que crea el sistema estatal anticorrupción. O sea, se creó aquí un sistema nacional anticorrupción y cada estado debe o adoptar la ley nacional así como viene, o puede modificarla, y hemos trabajado para mejorarla aquí en Nuevo León para involucrar más a la ciudadanía en los procesos y en los comités que toman decisiones. Entonces, la sociedad civil puede tener un impacto muy importante en el combate a la corrupción a través de iniciativas como estas. Y también tras concientizar al público. Esta mañana estuve en el lanzamiento de un proyecto aquí que se llama Soy Honesto Hoy, que es de concientizar a todo el pueblo de que los corruptos no son solamente los servidores públicos. O sea, nosotros también participamos en actos de corrupción. O sea, no es corrupto solamente el servidor público que acepta el soborno, sino también el ciudadano que paga el soborno. Entonces, de tomar buenas decisiones. Entonces, la organización civil, la sociedad civil puede también plantear campañas públicas en este sentido para cambiar el pensamiento del ciudadano y darnos cuenta de que cada uno de nosotros contribuimos o a la corrupción o a una sociedad honesta. Bonnie, muchísimas gracias a nombre de la maestría por las brillantes ideas y sugerencias que nos haces. Te queremos ceder estos últimos momentos para que te puedas dirigir a la comunidad de la Universidad Católica y darles tu consejo, tus sugerencias sobre este tema tan perjudicial para la sociedad que es la corrupción. Bueno, mis consejos serían: empápense de información, no se queden en la ignorancia, conozcan la ley, conozcan los casos nacionales e internacionales, involúcrense en la rendición de cuentas y en proponer una mejor gobernanza dentro del país o si les toca, inclusive afuera del país. No dejen que los corruptos se salgan con la suya. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias y creo que el último mensaje que dejas creo que engloba todas las maravillosas ideas que nos has comentado en estos momentos que ha durado la entrevista. Amigos, estuvo con ustedes la profesora del Tecnológico de Monterrey, Bonnie Palifka. Le agradezco a Bonnie su intervención, les agradezco a ustedes también su participación y su presencia en el programa, y conmigo será hasta otra ocasión. Muchas gracias.